En este video vamos a hablar del circuito 7805. Es un circuito integrado que sirve como regulador de voltaje a 5 volts. Este circuito normalmente se usa en la entrada de la fuente de alimentación de los circuitos para mantener estable el voltaje y haciendo que, aunque varíe el voltaje de entrada un poco, el voltaje de 5 volts se mantenga estable el circuito. Las patas o pines de este circuito vienen numerados como 1, 3 y 2 de izquierda a derecha, siendo el 1 la entrada de voltaje positivo, el 3 el negativo y el 2 como salida de voltaje ya regulada. Aquí le conectamos dos multímetros para medir los voltajes, uno en la entrada del regulador y otro a la salida del regulador. La entrada vemos que tiene 9 volts y ya la salida el voltaje regulado a 5 volts. Conectamos un LED después de la resistencia para ver cómo se comportan los voltajes en cada punto de prueba. Vemos que el voltaje de entrada se sigue manteniendo 8.99, el voltaje después del regulador son 5 volts y el voltaje en el LED serían de 1.89 por la caída de voltaje que tiene la resistencia que se puso en serie. Estos circuitos son de lo más básico, pero son esenciales para que más adelante podamos diseñar nuestras propias tarjetas con el circuito que ocupemos para controlar ya sea un motor, un equipo electrónico o una línea de producción. Vamos a ver cómo se comportaría el regulador variándole el voltaje con una fuente de alimentación externa. Como habíamos dicho anteriormente, la pata de en medio es el negativo. La pata o pin de la izquierda es el pin 1 y es la entrada del voltaje positivo. El pin 3 es la salida ya del regulador a 5 volts. Conectamos un LED para checar los voltajes. Aquí el voltaje del regulador. El voltaje de entrada del regulador suministrado por la fuente es de 5 volts. Vamos a variarlo. Vemos cómo el LED no cambia su intensidad. Vamos a medir el voltaje con un voltímetro. Ahora vamos a medir voltajes a la entrada del regulador, a la salida del regulador y a la entrada del LED. Aquí la fuente está entregando 7.60 volts, a la salida del regulador ya son 5 volts y a la entrada del LED 1.89. Esto se debe a la caída que provoca la resistencia de alimentación del LED. Si subimos el voltaje de la fuente a 11.2, vemos que el voltaje del regulador a la salida se queda igual y que el voltaje en el diodo, en el LED, también es el mismo. Eso nos indica que el regulador está haciendo la función que debe hacer, mantener el voltaje dentro del circuito. Estos reguladores con salida de 5 volts, de 3.3, de 9, de 12, de 18 son muy comunes en todos los circuitos, en cada tarjeta de circuito, y pues son para habilitar el circuito y que no cambie sus valores y haga la función correctamente. Como vemos ahí cambiamos el valor de la fuente a 9.7, el voltaje a la salida del regulador se sigue manteniendo en 5 y en la entrada del LED queda mantenido en 1.89 volts. Por lo tanto, el circuito del regulador está haciendo su función, está trabajando como debe. Gracias por ver el video y suscríbete para ir avanzando en la automatización y control, y cuando salga el nuevo video te llegue. Gracias de nuevo.